Sigamos entonces, pasemos al análisis de escenarios. Aquí en el análisis de escenarios, esta es una metodología que sirve para hacer diferentes proyecciones, para hacer identificación de cuánto impactan o cuál es el resultado del cambio de una de las variables que impactan en la generación de utilidades de la empresa. Para este ejercicio hemos considerado que las variables que generan utilidad para la empresa van a ser el incremento de ventas, la inflación, disminución de los costos, el incremento de los impuestos, inversión en investigación y desarrollo y la disminución de los otros ingresos que tenga la empresa, por considerar algunas variables. Estas variables van a impactar en de los resultados. Punto número 1 a tomar en cuenta a la hora de aplicar el análisis de escenarios. Para que se facilite la interpretación de los resultados, usted debe nombrar las celdas. ¿Por qué nombrar las celdas? Porque eso le permite o le facilita la identificación de la celda que usted está modificando. Entonces, en primer lugar, tenemos que nombrar las celdas. Estas son las celdas que vamos a nombrar. La celda donde se encuentran los valores, no la celda donde están los nombres. Esas no. Se nombran las celdas, se encuentran los valores. Estas celdas son las que nosotros vamos a nombrar. Y entonces, para nombrar estas celdas, nos ubicamos acá en la parte superior de la hoja y ahí donde está, en este caso, si me ubico en donde está el 10%, la celda se llama C4. Entonces tenemos que cambiarle el nombre a esa celda. Vamos a ponerle o la vamos a nombrar como variación-ventas. ¿Por qué? Porque los nombres no permiten que usted utilice o que deje el nombre. Entonces vamos a ponerle variación-ventas. Y para que se guarde el nombre, presiono Enter. Ahí se queda ya guardado el nombre. Entonces mi celda ya no se llama C4, ahora se llama variación ventas, ahí en el cuadro de nombre. La siguiente, la C5, ahora se va a llamar inflación. Entonces ya, la siguiente sería variación de costos. Variación costos. ¿Por qué estoy poniendo variación? Porque si usted se fija, y quizás algo que había olvidado mencionarlo, aquí tenemos un valor negativo. ¿Qué significan estos valores cambiantes? Valores positivos y valores negativos. Los valores positivos significan aumentos, incrementos, y los valores negativos significan disminuciones, ¿ya? Entonces, por eso estoy llamándole variación, porque puede ser un incremento o puede ser una disminución. Por eso le vamos a llamar variación. Entonces, esta celda, la C6, se va a llamar variación costos. Guión bajo, costos. ¿Sí? Presiono Enter para que se guarde. La siguiente se va a llamar impuestos sobre la renta. Entonces la C7 le vamos a llamar ISR, impuestos sobre la renta. Enter para que se guarde. Y luego tenemos inversión en investigación y desarrollo. Entonces la vamos a llamar, para que no tenga un nombre tan grande, inversión e investigación. Así la vamos a llamar. Ok, la C7 se va a llamar inversión e investigación. Bajo investigación. ¿Le puedo poner nombres más cortos? Sí, puede hacerlo. En este caso, porque yo para que quede una mayor referencia. Y por último, vamos a tener otros ingresos o los ingresos por inversiones, que va a haber una disminución. Entonces le vamos a poner otros ingresos en la celda C9. Se va a llamar ahora otros guión bajo ingresos. Ok. Y ya ahí tengo los nombres registrados de las celdas. Fíjense aquí arriba, otros ingresos en la celda C9. La celda C8 se llama inversión e investigación. Ahí van cambiando los nombres. La celda C7 se llama ahora ISR. Y la celda C6 ahora se llama variación costos. La celda C5 se llama ahora inflación. Y la celda C4 se llama ahora variación ventas. Me equivoqué en los nombres. ¿Qué debo de hacer? No puse un nombre que era correcto. El nombre que coloqué no correspondía a la celda.
dónde debo de modificarlos. Porque, por ejemplo, si yo voy aquí y le cambio otra vez el nombre, no me lo va a aceptar, no lo va a reconocer. Entonces, ¿cómo debo de hacer para cambiar el nombre si me equivoqué? Nos tenemos que ir al menú Fórmula, acá, menú Fórmula, y ahí vamos a buscar una opción que se llama Administrador de Nombres. Ahí le vamos a dar clic y ahí van a aparecer los nombres de todas las celdas que yo he nombrado. Inflación, ampliar esto un poco más, inversión en investigación, impuestos sobre la renta, otros ingresos, variación de costos, variación de ventas. Entonces, allí si yo me he equivocado, uno, o lo elimino, si le doy clic en eliminar, o si fue que me equivoqué, lo voy a modificar o lo modifico. Entonces aquí, en administrador de nombres, puedo hacer las correcciones. Ok. Entonces, paso número 1 para el análisis de escenarios, nombrar las celdas. Recuerden, la celda que se nombra es la celda donde se encuentran los valores, no las celdas que nosotros tenemos con el texto. Ok. Listo. Ahora que ya nombramos la celda, vamos a hacer la proyección. Esta proyección de utilidades para el 2023. Vamos a ir aplicando las variaciones que nos indican acá, los factores de variación, y los vamos a ir aplicando en formulación de este modelo de utilidades. Ok, en el caso de los ingresos me dice que va a haber un incremento de las ventas del 10%. ¿Por qué digo incremento? Porque el valor es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Igual, los ingresos que tenía en el periodo anterior, más, perdón, por, abro paréntesis, 1 más la variación de las ventas. En este caso, como ya nombramos la celda, ya no me va a aparecer C4, sino que me va a aparecer variación ventas ahí en el ejercicio. Variación ventas. Aquí a la par, para no ir mostrando en cada momento, sino que para que usted tenga una referencia, le voy a dar fórmula de texto para que les muestre a ustedes ese valor que está ahí. Ahí nos va a aparecer. ¿Ya? Y que para que se repitan el resto de celdas. Ok, modifiquemos esto para que no nos dé error. Recuérdese que para corregir estos errores que usted no quiere, ¿verdad? Que le aparezcan, hay una opción que se llama sí error. Ese sí error me permite a mí definir, por ejemplo, que en lugar del error me muestre otro resultado. Entonces defino que la fórmula texto, cuando no tenga valores, entonces en este caso, el error que me va a aparecer, utilizo comillas para cuando quiero que me quede el cuadro en blanco, es decir, que no me muestre nada en la celda. Cierro paréntesis y ya. Entonces ahora vuelvo a copiar la fórmula para el resto de celdas y si usted puede ver, ahí adentro hay fórmula, pero ya no se muestra el error. Entonces sí error corrige esa situación. Listo. Aclarado ese punto, vámonos a lo importante. Ahora vamos a irnos a costos de los bienes vendidos. Vamos a hacer el cálculo para este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser igual al periodo anterior multiplicado por 1 más, en este caso, los costos sí se van a ver afectados por la inflación. 1 más la variación de costos más la inflación. Cierro paréntesis. Eso va a ser el costo de los bienes vendidos. 1 más la variación de costos más la inflación. Ahí está. La utilidad bruta va a ser igual a los ingresos menos los costos. Los gastos administrativos también se verán afectados por la inflación. Entonces vamos a hacerlo igual. Los gastos administrativos y gastos operativos del periodo anterior multiplicado por 1 más. Vamos a ver si hay una variación o un incremento de los. No hay. Únicamente va a ser afectada por la inflación. Entonces cerramos acá. Entonces la respuesta sería, la fórmula sería, perdón, C8 por 1 más la inflación. Ok. Luego tenemos investigación y desarrollo. Lo mismo. Hacer en este caso igual el valor anterior por paréntesis 1 más
la variación que tengamos con respecto a investigación y desarrollo, 15%. ¿Ya? Enter. Ahí lo tenemos. Y la utilidad de operación va a ser igual a la utilidad bruta menos los gastos operativos menos la inversión en investigación y desarrollo. Ahora otros ingresos va a ser igual al valor que teníamos en el periodo anterior por, paréntesis, 1 más la variación, 5%. Es decir, va a tener una disminución del 5%. 1 más otros ingresos. Entonces, los otros ingresos para este periodo representarían 181.45. Y la utilidad antes de reservas e impuestos, en este caso, va a ser igual a la utilidad de operación más los otros ingresos. ¿Por qué? Porque los otros ingresos generan un incremento de las utilidades que tengo en el PRS. Ya. Ahora vamos a calcular la reserva legal. En este caso, pues en El Salvador se aplica la reserva legal del 7% para las sociedades anónimas. En este caso, vamos a multiplicar la utilidad antes de reservas e impuestos por el 7% de reserva legal. Y nos va a quedar 543.47. Y la utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad antes de reservas e impuestos menos las reservas. Ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta. En este caso, vamos a aplicar lo mismo, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones del ejercicio, dice que vamos a multiplicar la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos que nos indica el factor de variación. En este caso dice que la tasa de impuestos a utilizar será el 30%. Entonces acá el ejercicio dice que es la utilidad antes de impuestos por el impuesto sobre el... Y ahora vamos a calcular la utilidad neta. En este caso la utilidad neta va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y ahí nosotros tenemos nuestra utilidad neta, en este caso de 5.054.23. ¿Sí? Miren, ahora, una vez que ya elaboramos el modelo de proyección que tenemos acá, una vez que ya tenemos elaborado este modelo de proyección, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Recuérdense que decíamos que para el análisis de escenarios era importante nombrar las celdas. En este caso, estas celdas que están acá, estas celdas, que son factores cambiantes, para el análisis de escenarios, vamos a combinar esto que está acá, para el análisis de escenarios, estos se llaman celdas cambiantes. Celdas cambiantes, se llama esto para el análisis de escenario. Entonces vamos a ponerle un color diferente para tenerlo de referencia que estos son las celdas cambiantes. ¿Ok? Estas celdas cambiantes son las que van a modificarse, las que se van a cambiar, las que van a cambiar los escenarios que nosotros generemos, celdas cambiantes. Y también el análisis de escenario tiene otro tipo de celdas, que en este caso sería esta de acá, que esta celda se conoce como celda resultado. Esta sería celda resultado. En este caso, tenemos acá nuestra celda resultado, que es esto que tenemos aquí. Vamos a agregar una flechita únicamente para que nos quede de referencia, que a lo que me refiero es a esta celda que está aquí. Ok, ahí tenemos nuestra celda resultado. Ok, ahí está. Vamos a poner mejor. Listo. Esta sería la celda resultado. Entonces, como esta va a ser nuestra celda resultado, también la tenemos que nombrar. A esta celda me ubico donde están los 5.054.23 y le voy a cambiar el nombre. Ya no se llamará de 26, sino que ahora se va a llamar utilidad neta. Así se llama ahora.
Utilidad neta. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya tenemos generado nuestro modelo de proyección considerando los factores cambiantes. Ya nombramos las celdas, ¿verdad? Las celdas cambiantes y las celdas resultados. Y ahora sí, vamos a proceder a realizar el análisis de escenarios con Excel para poder proyectar. En este caso, el ejercicio nos pide que desarrollemos 3 escenarios. Para el análisis de escenarios, nos vamos a ir a datos nuevamente. Aquí en datos, en el menú de datos, buscamos siempre de análisis de hipótesis y ahí, ¿se recuerdan? Está la primera opción que es análisis de escenarios. Entonces, allí vamos nosotros a darle clic. Esto nos va a presentar el siguiente cuadro o el siguiente menú de escenarios para crear nuestros escenarios.
me crea una nueva hoja y en esa hoja aparece mi cuadro resumen. Vean, el hecho de nombrar las celdas es para que usted tenga los valores aquí, los nombres de las celdas y se le facilite la interpretación de qué es cada una de esas variables. ¿Sí? Y además, aquí en la celda resultado es lo que usted le permite comparar. Por ejemplo, en un escenario optimista, usted podría obtener una utilidad de $9,000. Es decir, si los parámetros establecidos o identificados que usted ha seleccionado, cumpliendo una variación de ventas del 20%, una inflación del 3,5%, una disminución de los costos, y así sucesivamente, usted podría obtener una utilidad de 9,984. Pero si todos los vientos soplan en contra de la empresa, usted tiene únicamente una inversión, un incremento de las ventas del 5%, la inflación se dispara, los costos aumentan, la investigación y desarrollo la disminuye, los otros ingresos disminuyen, entonces usted puede tener una utilidad de 2,122. Pero en el escenario más probable, es decir, donde lo que más probable pueda ocurrir a partir de su conocimiento, usted podría lograr una utilidad de 4,702. Pero otra ventaja de esto es que incluso en el peor de los casos, la empresa tiene utilidades. Para eso me sirve entonces el análisis de escenario, para poder ver y medir el impacto que tienen las variables, en este caso las celdas cambiantes, sobre los resultados de un ejercicio o de una operación de la empresa.